Luxemburgo es un país de Europa que limita con Bélgica, Francia y Alemania. Adquirió su independencia en 1839 con el Tratado de Londres. Hoy en día, el país se rige por una monarquía constitucional, dirigida por un gran duque. Actualmente, la persona que ejerce ese cargo es Enrique de Luxemburgo. Es el único gran ducado del mundo. Luxemburgo es uno de los países fundadores de la Unión Europea. Es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las Naciones Unidas y el Benelux. Reflejando la orientación política a favor de la integración económica, política y militar, su capital, Luxemburgo, es sede de numerosas instituciones y agencias de la Unión Europea. El territorio que actualmente ocupa el Gran Ducado originalmente fue poblado por los tréveros, una tribu de origen belga. Ellos habitaron la región hasta el año de la conquista romana en el año 1053 a.C. Alrededor del siglo V, durante la Edad Media, los francos se apoderaron de este territorio que más adelante pasó a formar parte de otros reinos, como Austrasia, Lotaringia y por último el Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque la historia luxemburguesa documentada se remonta a los tiempos de los romanos, se considera que comienza de forma propiamente dicha en el año 963, con la adquisición de Luxemburgo, actualmente el Castillo de Luxemburgo, por Sigfrido, conde de las Ardenas. En el siglo XVI, los emperadores germánicos lo convirtieron en el ducado y en 1441 fue incorporado al estado borgoñón. Recibido en herencia por el emperador Carlos V y transmitido a su hijo Felipe II en 1555, permaneció en manos de España hasta 1714 en que, por el Tratado de Rostov, fue cedido a la línea austriaca de la dinastía de Luxemburgo. En 1975 fue conquistado por la Francia revolucionaria, pero tras la derrota napoleónica y el Tratado de París de 1815, quedó bajo administración del rey de los Países Bajos, que lo erigió en Gran Ducado. Aunque estos tratados redujeron gran parte de su territorio, al mismo tiempo incrementaron su independencia, lo que se confirmó después de la crisis de Luxemburgo en 1867. El Tratado de Londres de 1867 lo declaró estado neutral, siendo gobernado desde 1890 por el descendiente de Adolfo de Nassau. Fue ocupado por Alemania durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Luxemburgo concertó un pacto con Bélgica y Países Bajos, con los que formó el Benelux en 1947. En 1949 se adhirió a la OTAN y en los años 50 fue uno de los estados fundadores de las comunidades europeas. Con el tiempo, se ha convertido en un país muy rico con un gran crecimiento en el sector de los servicios financieros, facilitado por la estabilidad política y la integración europea. Desde los inicios en 1999 forma parte de la Unión Monetaria Europea. Los principales partidos son el Cristiano Social y el Socialista. El idioma ha sido durante mucho tiempo una cuestión controvertida en Luxemburgo, lo que no debería sorprender si se tiene en cuenta que el país cuenta oficialmente no con una ni con dos, sino con 3 lenguas. Según la ley, la lengua nacional es el luxemburgués, mientras que la lengua legislativa es el francés y las lenguas administrativas son el luxemburgués, el francés y el alemán. Luxemburgo es un país increíblemente internacional, con un 47% de la población residente nacida en otro lugar en 2020. No es de extrañar, pues en Luxemburgo se hablan muchas lenguas diferentes. Un estudio realizado en el 2018 por el Ministerio de Educación reveló que el 98% de la población habla francés, el 80% habla inglés, el 78% habla alemán y el 77% utiliza el luxemburgués. Un tercer y último dato nada sorprendente es que el luxemburgués no ha prosperado en este entorno. Al atraer a los trabajadores del extranjero, el francés y últimamente el inglés,
han crecido en importantes y muchos sectores de la economía y de la vida privada de cada uno de los que habitan en Luxemburgo. Otro aspecto cultural de Luxemburgo es la gastronomía, y entre sus platos típicos podemos encontrar uno llamado Boonsloop, que es una de las comidas típicas de Luxemburgo más populares entre los locales. Este plato cuenta con una enorme cantidad de variaciones que dependen sobre todo de los gustos del cocinero y de las verduras que se pueden encontrar según la época del año. Otro plato muy característico de este país son los Grompelkicheitje, que podrían presentarse como una de las comidas de ferias y mercadillos navideños más queridas del país. Son una especie de buñuelos de patata frita hechos con cebolla, huevo y perejil, que se sirven generalmente con una salsa de compota de manzana. Luxemburgo es un país sin salida al mar, por lo que sus platos a base de pescado se centran en peces que viven en agua dulce. Una de las comidas típicas de Luxemburgo más ricas a base de pescado es el Frel am Rijswijk, que consiste en truchas de agua dulce bañadas en una cremosa salsa de vino Riesling. Este plato suele acompañarse con papas al vapor con un poco de perejil encima. En materia deportiva, Luxemburgo no se caracteriza por ser un país deportivo, debido al pequeño tamaño de la región. Sin embargo, el Gran Ducado se ha representado en un total de 25 Juegos Olímpicos y cuenta con 2 medallas olímpicas, una de oro en los 1500 metros con Jussi Butler en los Juegos de Helsinki del 51 y otra de plata de José Alcin en levantamiento de pesas en los Juegos de Amberes en 1920. La mayoría de la población de Luxemburgo practica una disciplina de atletismo, siendo el deporte con mayor atractivo en el país, junto al fútbol de balompié y el ciclismo. Actualmente, la selección de Luxemburgo está disputando la Liga de Naciones. Ocupa el segundo puesto en la Liga B del Grupo 1, superando a Islas Feroe y Lituania. El Gran Ducado de Luxemburgo es el país más pequeño de Europa, exceptuando los estados independientes de San Marino o el Vaticano. Es una monarquía constitucional enfocada en el bienestar de los ciudadanos. Eso quiere decir que sus pobladores tienen increíbles beneficios, como transporte público gratuito, uno de los salarios mínimos más altos de Europa, o la posibilidad de protección estatal de hasta 4 años en caso de perder el empleo. Por esto y más, el país tiene buenas relaciones con sus vecinos belgas, franceses y alemanes, siendo sus lenguas oficiales ante la Unión Europea el francés y el alemán. Entre datos muy curiosos del país, encontramos que los luxemburgueses cuentan con más de 100.000 personas que cruzan sus fronteras todos los días para ir a trabajar al ducado, llamados los fronteliers, provenientes de Alemania, Francia y Bélgica. Toda una nación hipercultural que tuvo la oportunidad de dejar a un lado la monarquía, pero sus habitantes votaron que no lo deseaban de esa manera, seguramente por su influencia en la administración del país, que les permite una renta per cápita de 90.000 euros al año, siendo la segunda nación más rica del mundo, que tiene un enfoque económico en los sectores financieros y de Internet. También es un país con una cultura transparente hacia la política y no ha tenido problemas de corrupción en años, algo que se transmite en sus calles muy limpias y sectores verdes, siendo la nación con la mayor densidad de árboles de la Unión Europea, ganándose el honor de ser el corazón verde de Europa, siendo una razón para decenas de miles de extranjeros para quedarse en el país, representando al 45% de la población, la mayoría provenientes de Portugal. Entre los datos negativos podemos encontrar que es el país con la mayor cantidad de accidentes de tráfico de la Unión Europea y que el límite de velocidad de sus autopistas es de 130 km por hora, pero sin accidentes fatales al final de cuentas.